La tela blanca apareció justo después del amanecer. Era pequeña, apenas del tamaño de una camiseta interior de hombre, atada al extremo del cañón de un fusil y sostenida por encima de una sección derrumbada de muro de piedra. Se movía en arcos lentos e inciertos, no confiados, no agresivos, simplemente ahí, temblando ligeramente en el aire frío de noviembre como algo que todavía no había decidido que quería ser. En el lado estadounidense de la carretera, el sargento Dale Morro de la 5ª División de Infantería del Tercer Ejército la vio primero. Llevaba despierto desde el astero 300, agachado detrás de una posición de sacos de arena que olía a tierra húmeda y humo viejo. Tenía las botas empapadas, los dedos rígidos alrededor de la culata de su M1. Se quedó mirando esa tela durante mucho tiempo antes de decir nada, porque en esta guerra, una bandera blanca no siempre era lo que parecía. La carretera atravesaba un valle poco profundo en el noreste de Francia, en algún lugar entre Metz y la frontera alemana. No tenía un nombre que valiera la pena recordar. Era solo otro tramo de barro helado y setos destrozados en el que hombres llevaban muriendo 3 semanas. La unidad alemana al otro lado de ese muro era lo que quedaba de un batallón Volksgrenadier, una categoría de división que la Wehrmacht había comenzado a formar en el verano de 1944 después de sus pérdidas catastróficas en Normandía y en el este. No eran tropas de élite. Eran hombres mayores, adolescentes, soldados sacados de puestos de retaguardia y embutidos en uniformes que no siempre les quedaban bien. Se les dio entrenamiento básico, armas básicas y órdenes de mantener terreno que unidades mejores ya habían abandonado. Llevaban manteniendo este tramo en particular durante 11 días. En ese tiempo, habían rechazado 2 exploraciones estadounidenses, perdido a su oficial al mando por artillería y no habían recibido reabastecimiento ni de comida ni de munición. Su radio había dejado de funcionar 4 días antes. No tenían idea de lo que estaba ocurriendo al norte ni al sur. No tenían idea, de hecho, de si la línea alemana más amplia seguía existiendo en absoluto. Lo que sabían era esto: los estadounidenses seguían allí, no se iban a ir, y el invierno estaba entrando con dureza. Los soldados de ambos lados se habían asentado en un enfrentamiento frío y exhausto. Los estadounidenses no avanzaban porque no habían llegado órdenes. Los alemanes no avanzaban porque no podían. Ambos grupos encendían fuegos cuando la oscuridad ocultaba el humo. Ambos grupos se movían lo menos posible. Ambos grupos habían aprendido, a través de una larga práctica, a dormir mientras seguían teniendo miedo. Era un tipo particular de tensión. No el terror agudo de un asalto, sino el peso lento y aplastante de hombres que no saben qué ocurre después y han dejado de confiar en que vaya a pasar algo bueno. Morro ya lo había visto antes. No le gustaba más por lo familiar que le resultaba. La tela blanca no desapareció. Eso fue lo primero inusual. La mayoría de las señales falsas, y había habido señales falsas, en otros lugares, con otras unidades, duraban minutos antes de que ocurriera algo. Un disparo, un movimiento, un soldado que había perdido el valor y se escabullía de vuelta detrás de la cobertura. Esta se quedó. Después de 20 minutos, Morro envió aviso al teniente Harborough, quien envió aviso al capitán Aldrich, que avanzó él mismo, respirando con dificultad, y observó la tela con prismáticos sin decir nada durante casi un minuto entero. —¿Cree que es real? —preguntó Morro. Aldrich no respondió la pregunta. En lugar de eso dijo: «No dejen que nadie dispare». Lo cual era, a su manera, una respuesta. La orden recorrió la línea en voz baja. Alto el fuego, pasando de posición en posición con voces bajas, de soldado en soldado, hasta que todo el lado estadounidense de la carretera quedó quieto y vigilante. Hombres que habían estado durmiendo se incorporaron. Hombres que habían estado comiendo dejaron sus raciones. Todos miraron la tela. Entonces, lentamente, una figura se levantó detrás del muro del lado alemán. Era un oficial. Las sombreras eran visibles incluso a distancia, y sostenía él mismo el fusil, la tela blanca todavía atada, en alto por encima de su cabeza con ambas manos. No era joven. Se movía como alguien cuyo cuerpo había estado cargando demasiado durante demasiado tiempo, y se quedó de pie a plena vista de los fusiles estadounidenses con la quietud particular de un hombre que ya ha decidido que el peor desenlace es aceptable. Se quedó allí 15 segundos. Luego dio 3 pasos hacia adelante. Detrás de Morro, alguien montó una bala por reflejo. El clic, agudo y fuerte en el aire frío, y Morro se volvió rápidamente. «No dispare», dijo, en voz baja.
absoluta. El soldado lo miró. Luego bajó el arma. El oficial alemán se detuvo en el terreno abierto entre las dos posiciones y esperó. No gritó, no saludó ni hizo gestos. Simplemente se quedó de pie en el barro, en la luz gris de la mañana, con el fusil en alto, la tela moviéndose, y dejó que los estadounidenses tomaran la siguiente decisión. El capitán Aldrich pidió un traductor. Había uno adscrito a la compañía, un cabo llamado Fischer, hijo de inmigrantes alemanes de Pensilvania, que había crecido hablando el idioma en casa y ahora lo usaba de maneras que sus padres nunca habían imaginado. Fischer avanzó, agachándose en la trinchera hasta que Aldrich lo detuvo. «Camine hasta él», dijo Aldrich. «Averigüe qué quiere». Fischer miró al oficial alemán que estaba solo en el campo abierto. «Señor», dijo Fischer con cuidado, «no deberíamos estar de pie en campo abierto», dijo Aldrich. «Estará bien. Camine despacio». Fischer salió de la trinchera. El terreno era desigual, helado en crestas por viejas huellas de vehículos, y avanzó con las manos ligeramente levantadas, su aliento visible en breves ráfagas blancas. El oficial alemán lo observó acercarse sin moverse. Se encontraron en el medio. Lo que se dijo entre ellos duró unos 2 minutos. La voz de Fischer era demasiado baja para llegar hasta la línea estadounidense. El oficial alemán respondió con frases cortas, su rostro revelando muy poco. En un momento dado miró hacia atrás, a su propia posición, una mirada breve, casi involuntaria, y luego volvió a fijar los ojos en Fischer. Cuando Fischer regresó cruzando el campo, su expresión era ilegible. «Dice que sus hombres quieren rendirse», le dijo Fischer a Aldrich. «Todos. Dice que hay 63 soldados. Dice que tienen heridos que necesitan atención». Aldrich asimiló aquello. «¿Lo dice en serio?» Fischer hizo una pausa de exactamente 1 segundo antes de responder. «Señor», dijo, «ese hombre lleva 10 minutos en un campo abierto con las manos en alto y un trozo de tela en un fusil. Creo que lo dice en serio». Aldrich se quedó muy quieto. No era una decisión que se supusiera que un capitán debía tomar solo. Esto era, según como saliera, o una recepción sencilla de prisioneros o una emboscada catastrófica. Había procedimientos, había protocolos, y había, en algún lugar de la retaguardia, un general que tenía opiniones muy concretas sobre cómo conducía sus asuntos el Tercer Ejército. Aldrich envió el mensaje hacia atrás. La noticia llegó a Patton 40 minutos después. Estaba en un puesto de mando avanzado, inclinado sobre un mapa con 2 coroneles, cuando llegó el mensaje. Su ayudante se lo leyó sin adornos. Un oficial alemán, una bandera blanca, 63 hombres solicitando rendición, en espera de autorización. Patton se incorporó. No hizo muchas preguntas. Preguntó dónde y a qué distancia y si la carretera era transitable. Luego se puso el casco, el de las 4 estrellas, recogió los guantes de la mesa y caminó hacia su jeep. Llegó a la posición 22 minutos después. El jeep se detuvo en el barro a 50 yardas detrás de la línea estadounidense y Patton se bajó sin ceremonia. Caminó hacia adelante a un ritmo que no era apresurado pero tampoco lento, sus botas encontrando el terreno firme entre las rodadas heladas con la facilidad de un hombre que había pasado años aprendiendo exactamente cómo moverse por terreno malo. Los soldados a lo largo de la línea lo notaron de inmediato, no porque se anunciara, sino por cómo se movía, esa cualidad particular de absoluta seguridad en sí mismo que existe en muy pocas personas y que es imposible de fabricar. Los hombres se enderezaron sin que nadie se lo dijera. Patton llegó hasta Aldrich, tomó los prismáticos que le ofrecían y miró hacia la posición alemana. El oficial seguía de pie a campo abierto, aunque había bajado un poco el fusil. Detrás de él, junto al muro, se veían siluetas, soldados, de pie, esperando. Patton los estudió durante un largo momento. «¿Cuánto tiempo llevan ahí?», preguntó. «El oficial ha estado en campo abierto alrededor de 1 hora, señor», dijo Aldrich. «La unidad lleva 11 días en esa posición». Patton siguió mirando por los prismáticos. Tenía la mandíbula tensa. Su expresión llevaba algo que no era ira y no era compasión, algo más duro que ambas, y más viejo. Bajó los prismáticos. «Señor», dijo Aldrich, «están pidiendo permiso para rendirse». Patton no respondió de inmediato. Miró a los soldados estadounidenses que lo rodeaban, sus rostros, sus manos, sus posiciones.
hombres que llevaban semanas pasando frío, hombres que habían visto enterrar amigos en este valle, hombres que habían disparado a través de la oscuridad contra siluetas que devolvían el fuego, que habían aprendido a no desear demasiado las cosas porque desear hacía peor la espera. Luego volvió a mirar al otro lado del campo. «Dígales», dijo, «que no se rinden ante mí». El ayudante a su lado frunció ligeramente el ceño. «Señor». «Se rinden», dijo Patton, «ante los hombres a los que han estado intentando matar». Llamaron otra vez a Fisher. Cruzó el terreno abierto por segunda vez, entregó el mensaje y se quedó en el barro observando el rostro del oficial alemán mientras las palabras le llegaban. El oficial guardó silencio por un momento. Algo se movió en su expresión. Ni orgullo del todo, ni humillación del todo, sino algo en el espacio entre ambos. Era un soldado profesional. Entendía, mejor que la mayoría, lo que significaba el mensaje. No era una cortesía, no era blandura. Era una declaración de exactamente quién había ganado y quién había perdido, ofrecida con total precisión. Se quedó en el terreno abierto un segundo más. Luego se dio la vuelta hacia su posición. Dijo algo en voz baja y volvió a mirar al frente. Durante un momento real, sostenido, no ocurrió nada. Entonces bajó la mano y dejó su pistola en el barro. El sonido fue muy pequeño. Un solo objeto metálico asentándose en el suelo helado. Pero en el lado estadounidense, todos los hombres lo oyeron. Entonces, detrás del muro, comenzó el movimiento. Lentamente, un soldado a la vez. Los fusiles fueron dejados o arrojados al suelo. Las manos se alzaron, algunas firmes, otras temblorosas. Hombres que habían sido invisibles durante 11 días se hicieron visibles, y eran exactamente lo que parece el agotamiento cuando ya no le queda donde esconderse. Había ancianos entre ellos. Había muchachos. Había soldados en la mitad de sus vidas que parecían como si esa mitad les hubiera costado todo. Caminaron hacia adelante en una línea suelta e incierta. Nadie marchó. Nadie actuó. Simplemente avanzaron hacia la posición estadounidense como avanzan los hombres cuando por fin han aceptado que se ha terminado. Fisher contó 61. 2 iban en camillas, cargados por sus propios hombres. Nadie en el lado estadounidense vitoreó. No hubo celebración, no hubo ruido. Los soldados observaban con rostros que no eran crueles pero tampoco cálidos, la expresión particular de hombres que han pasado por demasiado como para sentir cosas simples de manera simple. Patton observó al oficial alemán cruzar el terreno abierto. El hombre se detuvo a pocos pies de distancia. Se cuadró, un reflejo de otra era, un tiempo en que ese gesto todavía significaba algo, y miró directamente a Patton. Patton le devolvió la mirada exactamente el tiempo que hacía falta. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su jeep. No volvió a hablar en la posición. Ya había dicho lo que necesitaba decir y no quedaba nada más que añadir. Ese momento, una pistola depositada en el barro, manos alzándose lentamente, silencio en ambos lados. No fue un triunfo. No en la forma en que la palabra suele significar. Fue el final de algo que nunca debió haber empezado, llegando de la única manera en que tales cosas llegan. Tarde, y sin gracia, y con el peso de cada día entre el principio y el final todavía plenamente presente. Patton entendía la guerra más completamente que casi cualquier persona en el ejército estadounidense. Entendía sus mecanismos y sus costos y su forma particular de consumir todo lo que se introduce en ella. Lo que dijo en esa carretera, se rinden ante los hombres a los que han estado intentando matar. No era sentimiento, era rendición de cuentas, entregada sin ira, sin teatro, con la claridad fría de un hombre que creía que la verdad, expresada llanamente, era la cosa más seria que podía ofrecer. El oficial alemán había apuntado su fusil a estos hombres. Sus soldados habían disparado a través de esta carretera en la oscuridad. Lo que viniera después, el procesamiento de prisioneros, el largo camino a casa, el trabajo lento de vivir después de esto, comenzaba con el reconocimiento de exactamente lo que había ocurrido y quién le había hecho qué a quién. Al orgullo ya no le quedaba nada que proteger. Solo quedaba la supervivencia. Si hubieras estado de pie en esa carretera, estadounidense o alemán, ¿qué habrías sentido cuando esa pistola golpeó el barro? No pensado. Sentido. Deja tu respuesta en los comentarios. Y si historias como esta te importan, la siguiente ya te está esperando.